Muy bien, Sergio, vamos a la primera nota de Dale que Falta. Vamos a hablar con Judith Pisati, que es la titular del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, amiga ya de la casa, siempre con buenos consejos, imprescindibles consejos, en este caso que tienen que ver con la época. Muchísimos niños arrancando el colegio, sobre todo la escuela primaria, dejando el jardín, haciendo sus primeros años en la escuela primaria, y ahí todos los que fuimos papás, todos los que somos papás, empezamos a tener algunos problemas, algunas dudas. Che, vos sabés que me parece que el nene no está prestando atención, es hiperactivo, no da bola, se distrae. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nosotros ya queremos arrancar para el psicólogo. Y parece que no están así muchas veces. Es que no prestan atención porque no ven. Y si no ven, se aburren. Y si se aburren, bueno, empiezan a hacer cosas con sus amiguitos. La cosa pasa por un problema visual pero muy común, y también es muy común que los padres no querramos aceptar eso inmediatamente. Claro. Muy bien, vamos a hablar con quien sabe del tema, que es justamente Judith, la titular en este momento del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires. Judith, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por invitarme siempre en estos momentos que necesitamos que la sociedad comprenda cómo cambia la calidad de vida del niño y de toda la familia. Tal cual. Porque se evitan un montón de consultas y de fantasmas, como bien lo describiste, que no es necesario de pronto una terapia, sino sí, una consulta oftalmológica. Tal cual. Eso es así, porque viste que es muy común que se confundan esas dos cosas. El chico que tiene problemas para concentrarse, que se la pasa hablando continuamente con los amiguitos. Bueno, eso, y también algunos dolores, Judith. Bueno, si te parece, vamos a arrancar por esto. ¿Por qué es importante despejar esta duda? Cuando viene tu hijo a tu casa y te dice, me duele la cabeza cada vez que voy a la escuela, no quiero ir a la escuela porque me duele la cabeza, o esto, te llama por ahí una maestra y te dice, mire, su hijo tiene problemas de atención. Sí, eso es importantísimo, escuchar al niño, observar y escuchar, por supuesto, a los docentes. Pero es muy, muy importante que los padres concurran a la visita oftalmológica anual. Así como se lleva adelante el plan de vacunas, sí, y también en el momento de ingresar al ciclo lectivo, ya sea hasta de jardín de infantes, porque los niños pequeños de salitas también necesitan anteojos. ¿Cuál sería la edad para hacer el primer estudio, Judith? El primer control lo realiza el oftalmólogo especialista en pediatría, sí, y lo hace al momento de nacimiento. Ajá. Y luego hay un esquema que el mismo oftalmólogo, la Sociedad Argentina de Oftalmología Pediátrica, aconseja cada 6 meses, luego cada año, y hasta los 6 años. Y bueno, por supuesto que es el médico oftalmólogo cuando termina la cita con el paciente, con el niño, aconseja a los padres cuándo debe llevarlo nuevamente. Mira vos. Todos tendríamos que tener nuestra consulta anual oftalmológica. Todos. Sí, eso es otra cosa que no tenemos en cuenta. Otra cosa importante. Pero volviendo a los niños de jardín, porque no solamente hay que esperar a primer grado y que ahí vemos si el niño llega a leer las letras del pizarrón o bueno, eso no, porque hoy en día los chicos están hiperestimulados desde el año con los dispositivos electrónicos. Claro. Incluso algunos reconocen letras en época de jardín. Claro. Entonces,
es importante la consulta al oftalmólogo porque en el caso de que detecte un error refractivo que se pueda corregir con anteojos, luego el papá, la mamá, llevará al niño a la óptica habilitada. Está muy bien. La óptica interpreta la prescripción del médico oftalmólogo y certifica que los cristales y el armazón son de calidad óptica. ¿Y cómo sería? Además va a adaptar los anteojos. Judith, ¿cómo sería un anteojo de calidad para un niño? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? El cristal es un cristal, lo va a aconsejar el óptico en base a al niño y a la prescripción. Pero los materiales que se utilizan son cristales orgánicos o de policarbonato. Y acá también quiero hacer hincapié en algo muy importante, porque cambiamos paradigmas también, que antes los anteojos eran muy costosos. Bueno, sí. Ahora hay anteojos costosos, por supuesto, que los montos son más elevados de acuerdo al diseño, a la marca y demás. Pero en los cristales para niños, que son orgánicos, que pueden ser transparentes, pueden ser con tratamiento antirreflejo, con tratamiento a la luz azul. En el caso de los niños con miopía, los oftalmólogos no están aconsejando el uso del filtro a la luz azul. Porque se está desarrollando diferentes estudios sobre control de miopía y esto hace que se ralentice la miopía si dejamos de utilizar esos filtros, porque la luz azul es importante que llegue. Por eso es tan importante que el niño tenga actividades al aire libre, que deje los dispositivos. Y volviendo un poco al tema que estábamos tratando, sí, que el óptico va a aconsejar el material, va a hacer coincidir el centro geométrico del cristal con la pupila del niño. Mucho más en el caso, o sea, mucho más estricto es la medición y la adaptación del anteojo si el niño está o va a utilizar un cristal para control de miopía. Claro. Entonces, otro tema también que te quería comentar, que es importante cuando hablaba de romper con paradigmas de valores económicos, sí, de los anteojos, es importante que sepan que los cristales básicos, el valor de un par de cristales puede ser el valor de un desayuno. Ajá. Entonces, los cristales, no podemos pretender que en un niño, sí, los cristales duren todo el año lectivo. Claro. Porque no tienen un solo par de zapatillas, claro, ni una sola remera. Los cristales en niños, sobre todo, se deben cambiar cuando están rayados. Y que en el caso de un niño se debe rayar un poco más rápido, ¿no?, que un adulto. Muchísimo. Esos anteojos están por todos lados, sí. Sí. Entonces, mínimo, cada 6 meses hay que cambiar los cristales. Es decir, que si el niño tuvo la consulta oftalmológica en diciembre, por ejemplo, porque algunos papás llevan a las consultas en esos meses, diciembre, enero, febrero. Bueno, hay que revisarlo ahora, a ver cómo están esos cristales, llevarlo a la óptica para que puedan hacer el ajuste necesario en el armazón, para que justamente el cristal esté centrado, alineado con la pupila y el niño esté mirando por el centro geométrico, claro, del cristal. No solamente sí, tienen que mirar si está rayado o alterada la superficie del cristal, sino también ver en las condiciones que está el armazón. Judith, ¿qué
¿Qué pasa? Esto es una pregunta que tiene que ver con el tema de los niños, pero también con los adultos, que muchas personas no le dan demasiada atención a la calidad del cristal, que se va rayando, se va lastimando. ¿Qué pasa si nosotros estamos continuamente con un cristal que no está en buenas condiciones? Nos da el aumento, nos da la visión, mejor dicho, el aumento que precisamos para ver bien, pero la calidad no es buena. ¿Qué le pasa al ojo cuando tiene por delante, por ejemplo, una lente rayada? Bueno, al pasar, la superficie del cristal está pulida, es una superficie impecable, y la luz puede pasar, atravesar esa superficie, y allí, bueno, suceden refracción, reflexión, en fin, transmisión, suceden varias cosas vinculadas con la física, pero si está rayado, una rayita es como un cráter, diríamos. La luz cuando pasa por ahí es como que se descompone, claro. Puede desviar, en definitiva no estaríamos mirando a través del cristal que necesitamos, porque no solamente necesitamos que tenga la dioptría o la fórmula que nos prescribió el oftalmólogo. Necesitamos que esa superficie esté limpia. Claro. O sea, es importantísimo limpiarlo con el limpiacristales que le aconseje el óptico para ese tipo de cristal, que se limpie diariamente y que no esté rayado. Claro. Que no esté alterada ninguna de las capas que pueda tener el cristal con algún tratamiento. Judith, en el caso de los marcos, de los lentes para niños, también hemos visto que se ha avanzado muchísimo y ahora hay marcos que son mucho más flexibles, más lindos, más cómodos, en fin, más seguros. Sí, son seguros. Bien dijiste, esa palabra es muy importante de resaltarla, porque lo que buscamos es que el niño esté seguro, que pueda jugar, que pueda saltar con el anteojo y que no corra riesgo si se llega a golpear. Entonces, el cristal es un cristal orgánico o de policarbonato que va a ser más resistente, pero también el armazón no tiene partes de metal que puedan lastimarlo o ocasionar un daño en su rostro, ¿no? Perfecto. Entonces, los materiales son muy resistentes, pero vuelvo a repetir, son armazones y los niños son niños, no podemos pretender que un armazón y un par de cristales con el uso diario duren todo un año impecables, porque no va a ser así. Está bien lo que vos Tenemos dijiste, que estar ¿no? preparados. Claro, pues los niños tienen más de un par de zapatillas, más de un guardapolvo. Exacto. Bueno, en fin, sí. Claro. Tendrían que tener también más de un lente, o por lo menos contemplar esa posibilidad. Yo creo que a esta altura los papás que tienen nenes con anteojos ya saben lo que ocurre en estos casos. Esos lentes terminan en la mochila, en el bolsillo de atrás, en cualquier lado terminan, ¿no? Sí, además los chicos están deseosos de usar anteojos y hay modelos muy bonitos, colores muy atractivos, y ellos, bueno, forma parte de su personalidad y siempre quieren tener, así como tienen varios colores de zapatillas o de remeras, también quieren sus anteojos. Judith, vos sabés que tengo... importantísimo. Sí. Tengo la experiencia personal con amigos. No es el único caso, lo he escuchado en más de una oportunidad. Los padres a veces se angustian cuando van al oftalmólogo y le dicen, bueno, es necesario que su hijo use anteojos. Se angustian primero por la cuestión un poco del bullying. Dice, bueno, ahora va a ir a la escuela, lo van a cargar al nene porque tiene lentes. Y después por la cuestión esta de, tiene 5 o 6 años, va a tener que usar toda la vida lente, se le va a complicar para jugar al fútbol, si quiere jugar al tenis. Los padres se hacen como todo un rollo con eso y se angustian,
Y por el otro lado, a los nenes en muchísimos casos les encanta usar lentes. Pues no es como una cosa, Sí. ven que los adultos lo usan, sus papás lo usan o algún abuelo lo usa, lo toman, lo incorporan mucho más rápido. ¿Se da esa cuestión así de que los padres hacen una suerte de escándalo y los pibes no? Sí, ahora no tanto, antes sí, hace unos años atrás sí, antes de la pandemia, te diría que la pandemia cambió eso, porque, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2050, el porcentaje de miopes va a ser del 50%, o sea que todos vamos a necesitar anteojos. Me siento un adelantado, porque... planteado así, Judith, me siento un adelantado. Totalmente, me pasa lo mismo. Pero pensemos en la demanda, por ejemplo, que tenían nuestros abuelos o nuestros antepasados. Sí. Era ver, no sé, un animal, una vaca, leer el periódico, leer un libro, no sé, depende de la profesión, por supuesto, pero la demanda era muy poca. Ahora nosotros incorporamos una demanda que es la intermedia, que es la pantalla de la notebook. Sí. Incorporamos muchísimo la demanda de visión próxima, porque estamos con el teléfono constantemente, es como una prolongación ya de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, es imposible que pensemos una vida con estos dispositivos sin la protección adecuada que nos brinda un anteojo con los filtros adecuados, claro, de acuerdo a la necesidad de la distancia que vamos a utilizar. Qué interesante. Entonces, lo que decís, porque los nenes ya al año están con el teléfono a full. Exacto. Bueno, ahí está también los tips de los médicos oftalmólogos que nos han explicado y a los cuales nosotros adherimos, es que incentiven a que los chicos descansen del uso de los dispositivos cada media hora, que le quiten los dispositivos, porque es así, que se los quiten, que se los arranquen 2 horas antes de dormir, sí, que no los incorporen en las comidas familiares, niños y adultos. Claro, sí, porque el tirón de oreja va para los adultos. Porque acá. El papá le quita el celular al nene y él se prende como un loco. No, sí, y la excusa es por trabajo, te dice el papá. Sí, no, pero es por trabajo esto. Judith, muchísimas gracias como siempre, muy atenta, muy importante esta info que acabamos de dar. Tenemos seguramente un nenito al lado, un hijo, un nieto, un amiguito, y muchas veces tenemos en cuenta otros aspectos de la salud y no este. Y está bien lo que vos dijiste, a estar muy atentos, a hacer los controles y a no escatimar recursos ahí, en que tengan buena calidad visual todos nuestros pequeños. Sí. A prestar atención en eso. Exactamente. Y generar buenos hábitos. Es cierto. Judith, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.